A simple vista, parece un retrato doble sencillo, dos hombres bien vestidos rodeados de objetos, pero cuanto más lo miras, más te das cuenta de que es mucho más que eso. Cada centímetro de esta pintura es un misterio, y sin lugar a dudas, lo primero que llama la atención es esa extraña forma en el suelo, una mancha que parece no tener sentido, hasta que cambias el ángulo. Visto desde un cierto punto, aparece un cráneo perfectamente formado, pintado con una técnica que estaba siglos adelantada a su tiempo, un recordatorio silencioso de la muerte, un memento mori escondido a plena vista. Pero eso es solo el comienzo. Desde instrumentos astronómicos, un laúd con una cuerda rota, libros de aritmética, globos, telas lujosas, e incluso un crucifijo oculto en las sombras. Los embajadores no es solo una pintura. Muchos lo consideran la obra de arte más increíble jamás creada, y en este video, vamos a analizarla detalle por detalle. Descubriremos el significado detrás de cada objeto, y te daré el contexto histórico que necesitas para entender por qué Hans Holbein pintó esta obra maestra. Esta pintura, titulada Jean de Dinteville y Georges de Selve, también es conocida popularmente como Los Embajadores. Lo que caracteriza a esta pintura a primera vista es su meticuloso realismo, que podemos observar en la maravillosa representación de las texturas, pero también es una pieza llena de objetos, y aunque no lo parezca, cada uno de ellos esconde un significado simbólico. Comencemos desde lo más general hasta lo más específico. Empecemos por apreciar las ricas texturas que aparecen en la pintura. Holbein realmente se superó con el nivel de detalle en cada pieza de tela. En la primera figura, vemos mangas de satén rosa cubiertas por lo que parece ser un abrigo de piel larga, con la tela unida por hermosos bordes dorados. La segunda figura está vestida con una túnica episcopal completamente cubierta por un abrigo forrado de piel. A juzgar por los materiales, podemos deducir que estas eran prendas muy caras para la época. También puedes apreciar el nivel de detalle en la alfombra oriental, con sus borlas en los bordes y varios motivos geométricos, y en la cortina de terciopelo verde con grandes patrones en el fondo. Hay dos detalles en esta pintura que nos dan pistas sutiles sobre quiénes eran estos hombres, o al menos algunas de sus características. En la mano de Jean aparece una daga dorada, grabada con el número 29. Esta era la edad del diplomático francés, cuando se hizo la pintura. Y si nos movemos más hacia la derecha, vemos un libro justo al lado de Georges con el número 25 escrito en él. Este número probablemente también representaba su edad en el momento en que se completó la pintura. Pero uno de los elementos más llamativos de esta pintura, sin lugar a dudas, es la estantería ubicada justo en el centro. Esta estantería está llena de objetos relacionados con el quadrivium, un concepto educativo medieval que hacía referencia a 4 disciplinas fundamentales consideradas esenciales para una educación completa de los individuos libres: aritmética, geometría, música y astronomía. La disposición de los objetos, algunos colocados en la estantería superior y otros en la inferior, claramente tiene un propósito. La estantería superior está dedicada a los cielos. Estos son objetos relacionados con los cuerpos celestes, y la estantería inferior está dedicada a la tierra. Estos son objetos relacionados con el mundo terrenal. Comencemos con la estantería superior. De izquierda a derecha, lo primero que vemos es un globo celestial que muestra las constelaciones. Si nos movemos un poco más, encontramos diferentes instrumentos para medir el tiempo y el espacio, como relojes solares. Los estudios de esta pintura han intentado descifrar las fechas, horas y latitudes indicadas por estos instrumentos, y han surgido varias teorías. No está claro si todos apuntan a una fecha específica, por lo que el significado de estos elementos sigue siendo mayormente especulativo. Comencemos con el dial cilíndrico. Este reloj solar está diseñado con diferentes cuadrantes que permiten determinar la hora y la fecha en función del ángulo de la luz solar. Una teoría identifica la fecha como el 11 de abril, es decir, el Viernes Santo de 1533, pero el historiador británico Eric Ibáez sostiene que la fecha indicada es en realidad el 11 de mayo de 1533, el mismo día en que Ana Bolena fue oficialmente reconocida como reina en la corte de Enrique VIII.
Este detalle no es trivial. Conecta directamente la pintura con uno de los momentos más turbulentos en la historia política y religiosa de Inglaterra: la ruptura con la Iglesia Católica. El reconocimiento de Ana Bolena como reina marcó el triunfo del desafío de Enrique al Papa y el comienzo del camino de Inglaterra hacia el protestantismo. Al hacer referencia posiblemente a esta fecha exacta, Holbein ancla la pintura en un momento histórico preciso, cargado de tensión, cambio y conflicto ideológico, elementos que se reflejan en la complejidad simbólica de los objetos dispuestos en la estantería. A continuación, encontramos un dial universal que parece estar desarmado. Más adelante, vemos lo que parece ser un dial poliedro con una brújula. Solo 3 de los lados son claramente visibles. Sin embargo, las horas indicadas por el instrumento varían considerablemente. 2 lados muestran las 10:30 y otro muestra las 9:30. Más a la derecha, nos encontramos con un objeto extraño, un torquetum. Este instrumento data de la astronomía griega antigua y se usaba para determinar la posición de los planetas y las estrellas. Durante el Renacimiento, este dispositivo se consideraba bastante especial y llamativo, y es probable que, como muchas personas de la época, Jean también tuviera interés en él. Muchos de estos instrumentos de medición ya habían aparecido en otro retrato de Holbein, el del astrónomo alemán Nikolaus Kratzer. Por eso es curioso que, a pesar de tener tantos amigos científicos, Holbein no asegurara una alineación espacial y temporal precisa en los embajadores. También es posible que esta falta de alineación fuera intencional, una forma simbólica de representar el caos de la época, pero nunca sabremos con certeza. Ahora pasemos a los objetos de la estantería inferior. Lo primero que notamos es un globo terráqueo colocado al revés. París tiene una posición privilegiada en este globo. Curiosamente, Holbein lo escribió Baris en lugar de París, y hizo algo similar con Britania, que aparece como Britania. Estas peculiaridades ortográficas pueden reflejar la pronunciación propia de Holbein de las palabras francesas, o quizás las variaciones ortográficas comunes en el siglo XVI. De cualquier manera, ofrecen pistas sutiles sobre el trasfondo lingüístico del artista y el entorno multilingüe en el que se creó esta pintura. Y no termina ahí. Otro detalle es que el artista también marcó un lugar en Francia llamado Policy, que casualmente era donde se encontraba la finca de Jean. Este detalle fue lo que finalmente ayudó a identificar al hombre retratado en la pintura. Continuando, encontramos un libro de aritmética abierto, acompañado de una escuadra. Este era un libro real titulado The New and Reliable Book of Calculation Instructions for Merchants, escrito por Peter Appian, un humanista y matemático alemán. Lo que llama la atención de este elemento es que está abierto en una página sobre métodos de la división. El título dice, divide, es decir, que se haga la división. Esto probablemente hacía referencia a la división dentro del cristianismo que estaba desgarrando a Europa en ese momento. Un poco más a la derecha, encontramos 2 instrumentos, un laúd, que era un instrumento muy popular en la Edad Media y el Renacimiento, y un estuche de flautas. Una de las cuerdas del laúd parece rota y enrollada, y una de las flautas falta en el estuche. Estos instrumentos suelen ser símbolos de armonía, pero en este contexto, Holbein transmite lo contrario, la pérdida de armonía durante la crisis eclesiástica de la Reforma. Debajo de eso, nos encontramos con un libro coral, específicamente, un himnario luterano escrito en alemán. Este himnario también era real, pero en el original, las 2 páginas mostradas en la pintura no están colocadas de manera consecutiva. Holbein eligió y organizó deliberadamente de esta manera. La página de la izquierda presenta el himno de Martín Lutero Ben, Espíritu Santo, mientras que la página de la derecha muestra la versión abreviada de los 10 mandamientos, también de Lutero. Esto puede interpretarse como un ruego por la reconciliación, pero también podría reflejar el deseo de Georges de sanar la división religiosa, destacando la idea de que los 10 mandamientos eran algo que unía tanto a católicos como a protestantes. Georges de Selve, el hombre representado en el lado derecho de la pintura, no solo era un diplomático, sino también un obispo. Había sido nombrado obispo de Lavaur a una edad muy temprana. Era conocido por su intelecto, su postura moderada y su preocupación por las crecientes tensiones entre el catolicismo y los movimientos protestantes emergentes. Por lo tanto, era un hombre profundamente religioso,
y los asuntos de fe lo afectaban de una manera muy personal. Ahora que hemos visto los objetos más llamativos y el impacto que podrían haber tenido en ese momento, es hora de pasar a dos elementos particularmente significativos en esta pintura, dos detalles que están ocultos y, sin embargo, paradójicamente obvios. Uno es más difícil de encontrar y el otro es más difícil de reconocer: el cráneo anamórfico y el crucifijo. Comencemos con el más grande de los dos, el extraño elemento ubicado en el centro inferior de la pintura. Este detalle causó mucha confusión y durante muchos años nadie pudo averiguar qué era. Tengan en cuenta que esta pintura ha pasado por innumerables procesos de restauración y en ese entonces no estaba en el mismo estado en que está hoy, lo que hacía que la identificación de este elemento inusual fuera aún más difícil. En el siglo XIX, un trabajador de la Galería Nacional de Londres concluyó que era un hueso de pescado, específicamente, el hueso de un sepia. Pasaron años antes de que los eruditos pudieran finalmente descifrar lo que esta extraña forma representaba realmente. El trabajador no estaba equivocado al pensar que era un hueso, pero se equivocó al suponer que provenía de un pez. Era un hueso humano, específicamente, un cráneo. En el siglo XV, era bastante común que las personas fueran retratadas con cráneos, pero la manera distorsionada en la que Holbein pintó lo hizo verdaderamente único, porque aunque lo colocó justo en primer plano, atrayendo la atención hacia él, también lo ocultó a través de una técnica de distorsión visual. De esta forma, a primera vista, los espectadores se enfocan solo en los embajadores y los impresionantes objetos relacionados con el arte y la ciencia. Pero a medida que te mueves y pierdes la perspectiva frontal de la escena, el cráneo se vuelve más claro y más visible. Esta pintura es un memento mori, un recordatorio de la mortalidad. Durante el Renacimiento, las plagas y epidemias hicieron que las personas fueran mucho más conscientes de la muerte, quizás incluso más que hoy en día, y nuestro pintor no fue una excepción. A través de su arte, Hans Holbein nos desafía a mirar más allá de la superficie y reflexionar sobre nuestra propia existencia. El cráneo distorsionado, visible solo desde un ángulo específico, nos recuerda que la muerte está siempre presente, incluso si tendemos a ignorarla o esconderla. Sirve como una advertencia sobre nuestra finitud, los límites de nuestra percepción y nuestra tendencia a enfocarnos en lo material y lo efímero. Con esta técnica visual, el artista no solo celebra los logros de la humanidad, representados por estos hombres y los notables objetos que los rodean, sino que también nos confronta con la muerte como una realidad inevitable, instándonos a cuestionar nuestro lugar en el mundo. No importa cuánto logremos en la tierra, nada de eso nos protegerá de nuestro destino compartido. Pero entre lo terrenal y lo oculto, justo en el umbral entre el mundo de los hombres y el misterio de lo más allá, aparece Cristo, un símbolo de esperanza y salvación. Desde esa posición, medio oculta entre lo visible y lo desconocido, nos recuerda que incluso cuando los logros humanos toman el protagonismo, lo trascendente siempre está presente, incluso cuando no lo percibimos inmediatamente. Me encantaría escuchar tus pensamientos sobre esta pintura en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.